Aquí a Columbus. Yo sé que ha sido un viaje largo, agotador, pero que creo que te vas a llevar un lindo recuerdo de aquí de Columbus, de todos los hispanos y de peruanos que te venimos siguiendo ya en tu trayectoria como escritor. Y me gustaría empezar contando un poco cómo nos conocimos, ¿no? Porque todo el mundo dirá, pues, ¿y cómo llegó Renato Cisneros hasta Columbus, Ohio? ¿No? Es algo un poco difícil de creer, porque normalmente pues va a Nueva York, Miami, ¿no? Algunas ciudades estas grandes e importantes, pero en este lado de Estados Unidos es un poquito extraño ver a un destacado escritor que venga por acá. Entonces, ¿cómo surgió todo esto? Yo terminaba de escribir mi primera novela, Dígame quién le ha dicho, la publiqué en el 2021, y en Lima hice la presentación y una de las amigas que lee el libro me dice, ¿tú conoces a Renato Cisneros? Y yo digo, la verdad no leo, porque como yo vivo aquí en los Estados Unidos, estoy un poquito desligado de cómo está el mundo literario en Perú, ¿no? Y me dijo, no, te recomiendo a este escritor, es muy bueno. Y me trae dos libros, me trae Dejarás la tierra y La distancia que nos separa. Y efectivamente al leer estos libros, me doy cuenta no solamente de la brillantez como escritor, sino que además sus novelas tenían mucho parecido con la mía, porque él hablaba o escribía sobre su vida, ¿no? Un poco de lo que le había pasado en la actualidad hacia atrás. Y eso más o menos me llamó la atención. Pero de ahí dije, bueno, vamos a intentar cómo comunicarnos con Renato, ¿no? Porque bueno, no había ninguna forma de conexión, no había correo electrónico, nada. Y dije, bueno, pues lo veo en Instagram, voy a escribirle, ¿no? De repente me contesta, de repente no. Le escribo y ¿qué cree? Me responde. Dije, wow, me saqué la lotería. Y de ahí empezamos a conversar y estuvimos viendo la posibilidad de que viniera. Él me dijo, bueno, como estábamos, creo que en diciembre del año pasado, empezando a dialogar ya en serio, y ya en febrero, confirmamos la fecha de esta feria y él me dijo, estoy en Columbus. Y yo dije, no puede ser, bellísimo. Golpéenme, ¿no? Échenme agua. Me dijo, sí, yo estoy. Y total, de ahí empezamos ya a ver los detalles, ¿no? Y realmente es un placer tenerte aquí en Columbus, ¿no? Lo que parecía algo increíble, hoy día es una realidad, ¿no? Y no solamente quiero decir públicamente que eres un excelente escritor, sino una bellísima persona. O sea, detrás de esa persona que escribe, con una brillantez y una sobriedad, ¿no? Hay un ser humano muy valioso. Y eso creo que ha hecho posible de que vinieras y nos dijeras, sí, voy a Columbus. Entonces, bueno, eso fue un poco la introducción, pero el show es de él, ¿no? Bueno, déjame agradecerte, David, porque, por el entusiasmo, por haberme invitado. Me encanta estar aquí, es una ciudad que no conocía y me alegra que a pesar de los tiempos recios que estamos viviendo, por utilizar un título de una novela de Mario Vargas Llosa, exista este empuje y la ilusión con que se organizan eventos como este, ¿no? Donde los escritores de distintas partes de Estados Unidos, pero también de fuera, podemos encontrarnos, escucharnos, compartir, ¿no? Compartir lo que hacemos. Es difícil ser escritor en cualquier lugar, y si eres un migrante todavía más. De modo que estas ferias sirven también para recordar eso, ¿no? Que en el fondo escribir es un acto de resistencia, y las ferias hoy más que nunca son un acto de resistencia. Así que gracias a ti y a la asociación por organizarlo. Ok, gracias. Bueno, yo para no tomarme la distracción en el diálogo, solamente he preparado un par de preguntas porque quiero que ustedes participen, que ustedes les hagan las preguntas a los invitados. Que hagan la tarea ellos. Yo ya hice bastante. Tus primeras novelas son básicamente autobiográficas. ¿Te costó mucho transitar de esa posición a escribir tu siguiente novela, que es El mundo que vivimos arder, porque esa ya no es biográfica, es completamente ficción o casi un poco basados en hechos reales, pero ya no es tan
biográfica como las anteriores. ¿Fue difícil esa transición? Reescribirla, meterte en los personajes que imaginabas, a diferencia de las novelas anteriores que sí sabías tú cuándo nació, cuándo murió, qué hicieron esos personajes. Hay un escritor guatemalteco que se llama Eduardo Halfon, si no lo conocen se los recomiendo, es un gran escritor, y él dice una cosa que yo adhiero completamente, que es que toda escritura, toda literatura es ficción y es a la vez autobiográfica. Yo creo que toda escritura surge siempre de la propia biografía y de la vida del autor o de la autora que encamina esa historia. En algunos casos será con mayor grado de evidencia, en otros casos será de manera más sutil o disimulada, pero siempre la biografía de uno, la vida de uno está alimentando las historias que uno escribe. Pero dicho eso, es verdad que con las primeras novelas en las que hablaba de mi padre, de mi familia y del árbol genealógico paterno, trabajaba con unos materiales mucho más tangibles, cartas, fotografías, documentos, testamentos, mientras que en la última novela que he publicado, El mundo queríamos arder, si bien la historia es real, el personaje del que yo hablo existió, no tuve ningún acceso ni a su archivo personal, ni siquiera la posibilidad de conversar con nadie de su familia, de modo que tuve que imaginármelo todo. Es decir, leí muchísimo para tratar de que esa vida escrita alcanzara un grado de verosimilitud tal que el lector pudiese sentirse persuadido de que aquello, si no ocurrió así, podría haber ocurrido así. Entonces sí, me costó mucho. Si la pregunta es esa, la respuesta es sin ninguna duda, ¿no? Fueron dos esfuerzos muy diferentes, pero cada uno demandó una serie de tareas y de inmersión en diferentes tipos de documentos. Para esta última tuve que leer muchísimo, porque es la historia de un peruano que termina arrojando bombas en la Segunda Guerra Mundial. Una experiencia totalmente alejada de mi propia experiencia vital. Yo nunca he estado y espero nunca estar en una guerra. Y entonces, ¿cómo ponerme en los zapatos de un joven que a los 24 años tenía que enfrentar ese destino? Eso fue lo realmente complicado. Muy bien. Anoche, o ayer, perdón, en la conferencia que tuvimos en el campus de la Universidad de Ohio State, compartimos con estudiantes de allí y jóvenes de high school, te escuché decir que tus inicios fueron como poeta. Hoy día hemos tenido unos grandiosos escritores que escriben poesía y cuando te hemos leído hemos visto que además de narrar y de escribir con brillantez cada capítulo, cada escenario en las novelas, hay un ingrediente de poesía, ¿no? Entonces mi pregunta es, tu etapa de poeta, por la cual te iniciaste, tú empezaste con poemarios, siempre está dentro de ti, se te va con la pluma, siempre está ahí coqueteando contigo, voy a ponerle esto, redondeándole la idea, acariciándolo con algún tipo de verso que te nazca. Bueno, como decía precisamente ayer en esa reunión a la que aludes, la diferencia con la narrativa es que la poesía depende mucho menos de tu voluntad, depende más de ella, decidir que tú la escribas. Como que uno de pronto es un pararrayos a través del cual la poesía se manifiesta. Es difícil que alguien se levante un día a decir, hoy voy a escribir un poema. Eso no suele ocurrir. Sí suele ocurrir que uno se levanta y dice, o puede decir, hoy voy a intentar escribir un cuento, o encaminar los primeros párrafos de una historia. Con la poesía la dinámica es totalmente diferente, o por lo menos esa fue mi experiencia. Y luego de haber publicado esos libros hace tantos años, siempre he querido creer que esa relación con la poesía no ha desaparecido, no solamente porque la sigo leyendo, aunque ya no la escriba, sino porque intento que en la narrativa aparezca, o espero que aparezca, a veces algún resquicio de aquella voz lírica que intenté cultivar durante una buena cantidad de años. Y cuando leemos historias narrativas, hay momentos en que el narrador es un narrador informativo, ¿no? Es decir, que condensa información, que hace resúmenes sobre la vida del personaje. Pero hay otros momentos en que el narrador se convierte
en un narrador dramático y tiene que narrar escenas. Y son esos momentos en los que tal vez la poesía reaparece si uno tiene suerte y la novela se enriquece. Entonces, ya no lo escribo, no porque no quiera, sino porque ya no me visita, pero intento o espero que en mis novelas aparezca de tanto en tanto algo de esa música. Tú bien sabes que hace unos meses nos abandonó físicamente Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de literatura. Y yo te cuento una anécdota. Y cuando estaba en la universidad en Lima, él llegó, ya estaba radicando en Madrid, llegó a promocionar una novela que el título era ¿Quién mató a Palomino López? Y obviamente con todo el movimiento universitario, yo estaba en la Facultad de Derecho de San Marcos y todos los que estábamos involucrados en la literatura fuimos a verlo. Me acuerdo que era el ex local del Banco Continental en San Isidro, ¿no? Un local hermoso, capacidad para 1000 personas, abarrotado. ¿Quién no quería escuchar a Vargas Llosa? Y lo que más me impactó de esa conferencia es de que del público, por eso que los invito a que ustedes formulen preguntas, alguien se paró y le dijo, pues, ¿cuáles son los ingredientes para que una novela sea brillante, sea un éxito? Y él dijo, bueno, tiene que tener algo que te haga reír, algo que te haga llorar y algo que te haga dudar. Cuando yo leo sus novelas, tienes esos ingredientes, ¿no? Me he reído con varios párrafos, casi lloro con el final de La distancia que nos separa, ¿no? El final es, realmente sacas todo de ti, o sea, esa emoción de un hijo que ve que su padre ya está muriendo, está moribundo, y que ya te desgarra, y eso realmente pues te provoca, ¿no?, derramar un par de lágrimas. Y dentro de las escenas de la novela, pues, ¿no?, también se te hace dudar, ¿no?, si ese personaje no cometió esos atropellos, si realmente lo hizo, ¿no? O sea, conjugaste esos temas. O sea, yo supongo que consciente o inconscientemente, porque tú eras muy niño cuando él se presentó en esa conferencia, pues no creo que hayas estado presente, tenías creo que 6, 7 años. Un poquito más. Somos conscientes. Sí, bueno, redondeémoslo. ¿Tú sientes, crees, eres consciente de que eres un heredero de la herencia de Vargas Llosa? ¿Escribes tú, claro, no tratando de llegar a ese nivel, pero como que vas por ese río? A ver, yo creo que todas las generaciones posteriores a Vargas Llosa se han visto influenciadas por él, ¿no?, por su impronta, en algunos casos para tributarlo, para homenajearlo, para intentar seguir su modelo de escritura, en otros casos para tomar distancia y diferenciarse de él. Pero para mí él ha sido una influencia directa. Mucho antes de conocerlo, yo ya sentía una profunda admiración por su trabajo. Con menos de 40 años escribió por lo menos 4 novelas notables, consagratorias, y lo hizo sobre la base de un modelo que yo creo que es uno de sus legados, ¿no? Este modelo de escritor disciplinario, que entendía su oficio nunca como un pasatiempo, y sí como un oficio al que había que entregarle absolutamente todo. Respecto de esos ingredientes, digamos, no sé si los he incorporado directamente o no en las cosas que escribo, pero de los 3 yo me quedo sobre todo con la duda. Yo siento que los grandes libros, aquellos que más nos tocan, aquellos que más queremos recomendar, son no los que nos dan respuestas, sino los que nos abren preguntas que no sabíamos que necesitábamos formular. Cuando yo leo un libro que me arruina una certeza, siento que ese libro es especial. Siento que ese libro tengo que releerlo en el futuro y se convierte en uno de mis favoritos. Porque eso es lo que hacen los buenos relatos con uno. Hacen que dudes de tus opiniones, que desconfigures un poco tu mirada del mundo. O cuando salimos del cine después de una película que nos hace dudar, que nos hace pensar, que nos hace considerar que aquello que pensábamos respecto del amor, de la religión, del destino, quizás no sea tan sólida esa idea como pensábamos. Y muchas de las novelas de Vargas Llosa
escapan, por ejemplo, de la propaganda política, escapan de cualquier tipo de moraleja y lo que buscan es sembrar dudas y preguntas en el lector. Y creo que el lector siempre resulta agradecido cuando eso sucede, cuando una historia, un cuento, una novela, una película hace que tus supuestas certezas tambaleen. Me has hecho recordar que en la distancia que nos separa, juegas mucho tú con qué hubiese pasado. ¿Qué hubiese pasado tal cosa? ¿Qué hubiese pasado en este escenario? ¿No? Ese ejercicio literario, ¿lo practicas conscientemente o te sale de manera natural? Es que yo creo que los escritores, como siempre estamos formulando unas preguntas, trabajamos mucho con la especulación contrafáctica. ¿Qué hubiese ocurrido si hay una serie de libros que precisamente se estructuran a partir de esa pregunta? Por ejemplo, no sé, Philip Dick, cuando escribe El hombre del castillo, una novela que también tiene una serie inspirada en el libro, es un libro fascinante. ¿Por qué? Porque hay un hombre en un castillo que escribe, la historia es esta, ¿no? Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, los aliados han perdido la guerra, los alemanes han ganado, Japón ha conquistado Estados Unidos, y en una torre hay un hombre, en un castillo, hay un hombre que escribe un libro sobre qué hubiese pasado si los aliados ganaban la guerra. Entonces hay un doble juego especulativo en esa historia. Y yo creo que esa no es solamente una técnica narrativa, sino una práctica de cualquier individuo, se dedica a la escritura o no. Todos siempre estamos pensando, ¿qué hubiera ocurrido si yo no hubiese tomado esa decisión? Y siendo migrantes, y aquí estoy seguro que más de uno va a estar de acuerdo conmigo, quizá no todos, ese juego contrafáctico nos lo planteamos todo el tiempo, ¿no? ¿Quién sería yo si no me hubiese ido de mi país cuando decidí irme? Por eso yo sostengo que todo migrante siempre está viviendo dos vidas. Atrapado en esa zona ambigua que implica vivir en un país que no es el tuyo, pero que te puede acoger con afecto y con cariño, uno siempre está jugando a esa especulación. Vives la vida que decidiste vivir en ese nuevo país, pero también vives imaginariamente la vida que podrías haber vivido en el país que dejaste. Una vida que te truncó y que se convierte en una suerte de muñón. Yo creo que el país de uno, cuando uno lo deja, se convierte como en un miembro que te amputa y que te pica, ¿no? Que te pica aunque ya no esté. A mí en Perú me pica, a mí en Perú me arde, aunque ya no esté viviendo ahí. España, el país donde vivo hace 10 años, es un país que quiero mucho, ahí han nacido mis hijas. No siento que sean los problemas que me atraviesan. En cambio, cuando veo que en Perú hay represión contra gente que protesta y la matan, o cuando veo las prácticas políticas mafiosas, eso sí puede llegar a enervarme mucho más que aquello que está ocurriendo más cerca de mí. Hoy en día todos estamos viendo en la televisión, ¿no? Muchas series que tenemos aquí en Columbus acerca del mundo que vamos a ver. Conversábamos que probablemente el estilo diferente en la cual escribiste esta novela tenía como un estilo así cinematográfico de mostrarnos una escena y luego cambiarnos a otra escena y luego regresar, y lo más importante o lo más complicado para el lector, ¿no? Ver un desenlace que no estaba ni en la primera ni en la segunda escena, ¿no? Entonces, ¿jugaste un poco con eso, como pensando en que el lector estaba viendo una película de Netflix? O de film, tal vez, o de movie. No, la verdad es que lo que sí quería era contar dos historias en paralelo que fuesen muy distintas la una de la otra. Porque una es la historia de este peruano que termina arrojando bombas, esa es una historia épica, bélica, de hecho mucho más cinematográfica, que ocurre en diferentes escenarios. Hay, por supuesto, ataques aéreos, hay bombardeos. La otra historia, la de este inmigrante peruano que se parece a mí, pero que no es un trasunto mío necesariamente, es una historia mucho menos dinámica, que ocurre en una cabina de taxi, en una conversación entre dos migrantes peruanos. Entonces quería generar esa contraposición, una historia que ocurre dentro del taxi
que es básicamente dialógica, y la otra que sí, es absolutamente dinámica, que está plagada de escenas muy, eso, ¿no? Escenas de guerra, escenas bélicas, que me costó muchísimo escribir y con las que quedé muy contento, pero también muy sacudido, porque uno se llega a poner en los zapatos de sus personajes. Los personajes empiezan a reclamar atención primero, y luego cuando te das cuenta, si es que te das cuenta, los personajes te han poseído un poco. Hay un escritor español que se llama Luis Mateo Díez, y él en alguna charla le escuché decir que cuando él compone sus personajes, cuando los crea, trata de delimitar 3 grados de acercamiento. Primero detrás, luego con y luego en. Primero nos imagina como si él los estuviese persiguiendo por la calle. Y es verdad, cuando uno sigue a una persona, no sé si lo he hecho alguna vez, hay una cierta información que uno puede recibir. Ves cómo ese cuerpo triangula con el ambiente, cómo camina, sus velocidades. Cuando vas al lado de una persona, el con, aparecen otro tipo de información. La voz, el aroma, la conversación. Y el tercer grado, que es el más difícil, que es el en, el sentirte dentro, implica que tú asumas, aunque sea durante las horas de la escritura, que tu mirada del mundo es la de esa persona. Por eso es que el otro día que fuimos al Museo de Aviación, que está a una hora de aquí, fue para mí muy impactante. Y te agradezco también por eso, porque venir aquí, no es que vine para ir al museo, ¿no? Aprovechando la feria, fui a ese museo porque ahí hay un B-17, uno de los aviones que tienen mucho protagonismo en la novela, y fue muy impactante verlo de cerca, después de haberlo tenido tanto tiempo en la cabeza. Yo tengo 2 novelas publicadas y una por publicar. Y cuando lancé la primera, sentí, quizás tú compartes lo mismo, muchos de ustedes que también son escritores aquí acompañándonos, que es como un hijo. Que cada creación, cada novela, en el caso mío, es como un hijo que va creciendo, va desarrollándose y cambiando con el tiempo, ¿no? Tu novela, la distancia que los separa, acaba de cumplir 10 años. Y he escuchado en varias ocasiones decir que cuando la publicaste hace 10 años, tú veías que ese libro tenía un impacto determinado. Y que hoy ha pasado 10 años y hay otro impacto. Entonces, pregunto, ¿tú piensas o compartes la misma idea que yo, que cada libro que tú escribes es un hijo que va creando, va desarrollándose? Uno va a ser de repente más alto, otro más bajito, gordito, ¿no? De diferentes filosofías, fisonomías. ¿Piensas tú que eso también pasa con los libros? Es una metáfora simpática, pero que también es incompleta, ¿no? Porque la suerte de los libros depende enteramente de los lectores. Hay un momento en que uno ya esa historia deja de pertenecerte y empieza un viaje que es muy incierto, que puede ser positivo, que puede ser negativo, pero que ya no depende de ti. Y creo que con los hijos, evidentemente uno tiene muchísimas más responsabilidades respecto de sus devenires y de sus destinos. Hasta la adolescencia. Es verdad que llegado a un punto también se independizan, como los libros, y tienen su propia vida, pero hasta ese momento uno es mucho más responsable de configurar a los hijos para ofrecerlos al mundo, a diferencia de los libros, ¿no? Que muy rápidamente dejan de pertenecerte para entrar en esta espiral llena de incertidumbre, en la que a veces puedes tener suerte, que alguien lea tu libro y se lo recomiende a otra persona. Eso para mí, eso es el éxito literario. Más que estar en la lista de los más vendidos o ganar premios, que siempre está bien. Para mí el éxito literario, si existe, ocurre en ese momento en que alguien tiene la necesidad de recomendar un libro, de decirle a otra persona, lee esto porque quizá este libro hace contigo lo que hizo conmigo, que fue acompañarme, representarme, decir las cosas que yo tenía en la cabeza de manera desordenada, reconciliarme de alguna manera con algún pasaje incómodo de mi pasado. Entonces, sí, es bonita la metáfora, pero tampoco creo que sea del todo cabal. Los hijos son mucho más responsabilidad de los padres que los libros de los autores. Bueno, tenemos ahora preguntas del público. Yo sé que más de uno va a querer
intervenir, recordaba, ¿no?, que es muy valioso. Ahí tenemos a una pregunta. Sí, Renato, yo tengo una pregunta. Bueno, como tú dices, ¿no? Los personajes, puede ser que algunos personajes como que los tienes que dejar porque por diferentes razones o porque quieres dar más protagonismo a uno que a otro, ¿no? Y justamente en la distancia que en el mundo que vimos al ver, ¿no? Creo que yo había expresado tal vez un poco de tristeza porque me convertí en parte del club de fan de Erika, de la ex de uno de los personajes, y me dio mucho pesar de que su historia quedó inconclusa en la novela, ¿no? Y me quedé con ganas de más. Entonces me imagino que más de una vez habrás escuchado comentarios de ese estilo y que tal vez, ¿no?, como escritor tienes que tomar esa opción de dejar a algunos personajes ahí, ¿no? Entonces justamente quería que nos comentaras un poco de eso, ¿no? Como te decía, yo al comienzo cuando terminé de leer el libro me quedé como, ¿qué? ¿Pero qué pasó con ella? Era como que yo le agarré cariño a ese personaje y me quedé frustrada y que no supe qué le pasó. Gracias por la pregunta. Si me cambias. Ese personaje originalmente tenía incluso mucho menos protagonismo. Pero mi editor, y por eso los editores son tan importantes, porque tienen la suficiente distancia crítica que tú no tienes con tu propio material, me dijo, mira, la novela me encanta, pero no quiero ponerme, no fueron exactamente sus palabras, pero no quiero ponerme en plan maniqueo respecto de cómo están ahora las cosas, pero es demasiado masculina. Y tú ya eres hombre, heterosexual, blanco, no es tu momento, ¿no? Entonces si encima publicas una novela plagada de hombres y de militares y de soldados, y él me ayudó a entender que no solamente por esas razones editoriales, de mercado, sino que efectivamente la novela estaba reclamando un personaje femenino empoderado, porque las pocas mujeres que aparecían en la novela eran mujeres muy violentadas. Y Erika fue ese personaje, ¿no? que se enseñorea, que toma decisiones tan drásticas como interrumpir un embarazo o divorciarse, pero tampoco podía darle más cabida porque quizá ya empezaba a tomar demasiada posesión de la historia. Pero fíjate que me encantó escribir ese personaje luego de la recomendación del editor, porque me di cuenta, y qué bueno que te haya gustado ese personaje, que no me va tan mal haciendo hablar a un personaje femenino. O sea, poniéndome en el centro, o intentando ponerme en el centro de la psicología femenina. Y quizás eso se lo atribuyo, lo estoy pensando ahora, al hecho de vivir con 3 mujeres. Ahora le comentaba a una periodista, autora también, Elsa Prado, que cuando yo supe que iba a ser padre, mi pensamiento más primitivo afloró en un pensamiento que era el siguiente: ojalá que sea hombre. Lleno de taras machistas, como muchos que hemos crecido en sociedades muy machistas, muy discriminadoras, donde la mujer siempre estaba relegada a un segundo papel o a tareas secundarias, lo primero que pensé fue eso: ojalá sea hombre. Y mira, el destino me ha tratado con mucha imaginación, y ahora soy padre de 2 mujeres, y si tuviera un tercer hijo, esperaría que fuese hija, pero eso no va a ocurrir porque ya tengo casi 50 años y no voy a tener más hijos. Pero estar cerca de la sensibilidad femenina, de la psicología femenina, a mí me ha enriquecido muchísimo, sobre todo como individuo y quizás también como autor, ahora que me pongo a pensarlo a raíz de la pregunta de Gaby. Sí, justamente tu comentario me hace recordar que cuando uno escribe una novela, hay unos resultados posteriores que te hacen, ¿no? Los lectores se te acercan, como ahora, que te preguntan una serie de cosas y te dicen, sí, puede haber cambiado, ¿no? O sea, ya la publicaste, pero te quedas con la duda de que debí haberle dado más énfasis en este tema, debí haberlo redondeado de esta manera, ¿no? ¿Te pasa eso también a ti? Es que lo magnífico de la escritura o de los libros es que no se agotan solo con la propia escritura, sino que se enriquecen en la lectura de los demás. Cada lector, ¿no?, interpreta el libro e historia de alguna manera peculiar. Hay una anécdota de Vargas Llosa que ilustra mucho lo que estoy diciendo. Cuando él publica La ciudad y los perros,
sé si es una novela que hayan leído, quizás algunos la conocen, y se traduce al francés. Él va a París, se entrevista con el editor, Roger Caillois, que le dice: lo que más me ha gustado de su novela, Mario, es la forma en que al final el jaguar, uno de los personajes del colegio militar, se atribuye el crimen que no ha cometido para ganar ascendencia sobre sus compañeros. Y Vargas Llosa le dice: no, pero el jaguar sí mató al esclavo. No lo mató. Usted no ha entendido el libro que escribe. Se apropia de esa muerte que no ha cometido. Y Vargas Llosa comentaba en esa charla que desde ese día él ya nunca más fue capaz de decir que el jaguar había matado al esclavo. Es decir, que incluso a veces los lectores enriquecen las posibilidades de una historia. Como que se apropian de los personajes, los cambian y exigen otros resultados, diciendo: ¿pero por qué lo mató? ¿Por qué lo sacó de ese escenario si yo quería que continuara, ¿no? Entonces... Y los personalizas, ¿no? Cuando hemos leído las 100 años de soledad, por ejemplo, cada uno ha construido su Aureliano Buendía en la cabeza con sus propios, también, materiales. Pero luego viene Netflix, que lanza la serie y ofrece un Aureliano Buendía para todo el mundo. La serie podría estar muy bien, yo no la terminé de ver, pero lo que quiero decir es que la escritura, la literatura, te ofrece la posibilidad de que tú construyas esa historia que alguien te está contando con cierto grado de confiabilidad y verosimilitud, que tú la construyas a tu medida, a la medida de tus necesidades y posibilidades. La imaginación, desarrollas la imaginación, vuelas como quieres. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sabemos que su legado de sus antepasados es la escritura. En el libro Dejarás la tierra me impresionó el arduo trabajo que hizo en fechas, nombres y todos los datos. ¿Qué fue lo que es más difícil cuando usted estaba escribiendo ese libro, plasmarlo, llevarlo en el libro? Lo más difícil es desechar, ¿no? Descartar documentos, porque uno en un principio quiere contar todo, y también escribir supone un previo acto de jerarquizar y aprender a separar lo importante de lo anecdótico, ¿no? Lo que es verdaderamente rico para la historia, de lo que es hojarasca y ripio y tal vez, no sé, asuntos más derivativos. Pero cuando uno está sumergido en una investigación como aquella, empiezas a creer que todo tiene el mismo valor. Entonces, para mí fue bien difícil elegir qué cosas contar y qué cosas descartar. Se quedó muchísimo de lado, y ahí es donde nuevamente es importante la figura de un editor, ¿no? Que sepa leer como tú o mejor que tú el libro que quieres publicar. Pero también fue difícil, digamos, pero era lo que yo quería hacer, era contar esa historia. Cuando yo supe que mi tatarabuelo había sido un sacerdote que tuvo 7 hijos con una señora, ¿no?, clandestinamente, y que mi apellido no es el de ese sacerdote, sino el de esa señora, yo dije, bueno, esa historia en manos de un escritor tiene que escribirse. No puede ser que ese secreto, tantos años guardado, se quede ahí. Entonces lo más difícil fue hacerle entender a mi familia que yo iba a escribir ese libro. Y por supuesto, las familias, que ayer lo decía en la charla, son como las mafias. Son grupos cerrados muchas veces que no quieren que los secretos salgan a la luz. Pero siempre hay, igual como en las mafias, siempre hay informantes que se interesan de alcanzarte datos que quizá ellos no se habían atrevido antes a publicar. Yo tuve un tío que me ayudó muchísimo, que era muy memorioso, murió hace un par de años, y que fue uno de los artífices de esa novela, porque me contó detalles de aquella historia y me acompañó a ciudades dentro del Perú a recabar información, que fue la que me permitió luego darle vida a esa historia. Pero el sacerdote se llamaba Gregorio Cartagena. Yo debería pedirme Cartagena. Te podemos llamar a partir de ahora Renato Cartagena. Pero como decía ayer, si yo me llamara Renato Cartagena, tendría que tener una orquesta de salsa y sería seguramente, ojalá, un músico exitoso. Más famoso y con más plata. En esa otra vida, ¿ves? Otra vez una especulación contrafáctica.
Si el juro hubiese firmado esos documentos, yo me llamaría Renato Cartagena, y esta quizás sería una feria de merengue, ¿no? Sí, musical. ¿Alguna otra pregunta? Ahí ya tenemos una pregunta. Ok, aquí primero, pues, que está más cerca. Hola Renato. Hola. Consulta, de todos tus personajes, ¿cuál ha sido el más difícil de desarrollar? Sospecho que el de mi padre, porque cuando llegó un punto cuando yo escribía a la distancia que nos separa, en que yo tenía que parar porque me sentía que me estaba afectando físicamente, no encontraba el tono de la novela, temía que se vuelva un libro muy melodramático, y lo que hice fue encerrar el manuscrito hasta donde lo tenía avanzado y ponerme a leer todos los libros que conociera sobre autores escribiendo sobre sus padres. Philip Roth, Patrimonio, Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, Nausgard, El amor del padre, en fin, ¿no? Hay una larga lista, es todo un subgénero, la literatura del padre. Y Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano, lo conocí y un día me dijo, tú trata de escribir sobre tu padre como si no fuera tu padre. Y ese consejo fue el que me impulsó a retomar el libro con esa convicción. Cuando yo estoy escribiendo, mi padre no es mi padre. Mi padre murió, yo lo conocí, lo quise, tuve diferencias con él y tensiones. Sobre el que yo estoy escribiendo es un personaje construido de palabras. Y poder generar esa distancia me ayudó muchísimo a poner en perspectiva la historia y a involucrarme emocionalmente en determinados pasajes, pero ya no todo el tiempo. Y creo que eso sí, significó una verdadera dificultad. Hola Renato, una pregunta. Tú trabajas con la realidad como tu principal insumo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Okay. Tu principal insumo es la realidad. Tú haces un proceso amplio de investigación. ¿Cuándo sientes tú que tienes suficiente información? ¿Es por instinto, porque tienes un método? ¿O cómo sabes que llegó el momento en que tienes el material necesario para empezar a escribir o redondear lo que tienes? Gracias por la pregunta. En la charla de la mañana, donde presentabas el libro, me gustó cuando dijiste que tu formación era periodística y que por eso tú tendías a escribir más libros de no ficción. Y de hecho mi formación también es periodística. Entonces sí, si bien mi principal material de trabajo es la realidad, yo no puedo dejar de combinarla en estas novelas, sobre todo que no tienen un fin periodístico, no puedo dejar de combinar la realidad con la imaginación también, ¿no? Entonces, claro, quizá en la novela sobre mi padre, mucho de lo que ahí se cuenta está formado a partir de mis recuerdos, pero también de mis especulaciones de cómo podría haber sido toda esa vida del pasado que yo no atestigué. Lo decía ayer en la charla también, el pasado de nuestros padres es un gran agujero negro, es un cráter al que no tenemos acceso. A mí me gusta la analogía de los padres son como una película que empezamos a ver tarde. Uno llega al cine a oscuras y no entiendes por qué esos personajes están diciendo lo que están diciendo, hasta que pasados unos minutos, por contexto, entiendes lo que pasó antes y que tú no viste. Bueno, los padres son un poco así, una película que uno ve tarde, o que empieza a ver tarde. Y respecto de lo otro, sobre cuándo uno sabe que ha terminado, es una mezcla de intuición con agotamiento, ¿no? Uno termina las novelas para que las novelas no terminen con uno. Y de hecho, cuando salió el libro, aparecieron un montón de personajes familiares y no familiares que me decían, pero ¿cómo es posible que no hayas contado esto otro? O esto no sucedió como lo cuentas. ¿Cómo no me llamaste a mí? Bueno, ya había una galería ahí de personajes que demandaban también complementos, pero creo que eso es una mezcla de intuición y de agotamiento, porque el mejor pretexto para no terminar un libro es seguir ahondando en una investigación que tal vez intuitivamente ya sabes que terminó, ¿no? Ya estás diciendo, ya estás contando lo que querías contar, y lo otro creo que es un pretexto para no publicar, porque publicar es siempre un riesgo, siempre es un salto al vacío. Nunca sabes cómo va a funcionar un libro. Eso. ¿Otra pregunta? Por ahí tenemos un micrófono. Bueno,
Mi pregunta, Renato, sale un poquito de ti, pero estás de todas maneras. En el Perú hay una tendencia, casi una costumbre, digamos, a ver la historia literaria por generaciones, ¿no? Que son cada 10 años, básicamente, ¿no? La generación del 60, 70, 80, en fin. Entonces yo te pediría que hicieras una pequeña reflexión sobre, digamos, tu generación literaria, cómo la ubicas y cómo te consideras tú allí, con qué nombres, digamos, pondrías, qué características, sobre todo, le darías a esta, lo que hipotéticamente ahorita llamaríamos tu generación. Gracias, Roger, por la pregunta. Lean la poesía de Roger Santibáñez. A ver, en mi generación de escritores, de los escritores peruanos, es una generación un poco dispersa, no solamente en términos geográficos, sino en términos temáticos, ¿no? Habemos tal vez aquellos que escribimos más de estas cuestiones familiares, sentimentales, y ahí me siento más emparentado tal vez con Jeremías Gamboa o con Gabriela Wiener, ¿no? Que hacen más literatura autobiográfica, pero también, por ejemplo, con Gustavo Rodríguez, que es un autor peruano muy interesante, que es menos proclive a escribir sobre sus memorias, pero que también utiliza el insumo familiar para sus historias. Luego hay dentro de la generación hay una promoción de mujeres interesantísima, donde, por ejemplo, está Claudia Ulloa Donoso, que tiene una sola novela que yo conozco que se llama Yo maté a un perro en Rumanía, que es espléndida. Katia Dawi, escrituras femeninas que a mí de verdad me han interesado mucho. Y hay dos autores que también quisiera mencionar. Uno es Richard Parra, que es más cultor de un realismo sucio. Bueno, Rafael Dumet, sin duda, ¿no? Aunque él es un poco mayor, no sé si es de mi generación, pero sin duda está inserto en las discusiones que mi generación lleva adelante. Entonces sí, diría que temáticamente es una generación muy, muy dispersa, con muchos temas, y que felizmente, por lo menos hasta donde yo lo puedo ver, intenta tender puentes de diálogo todo el tiempo, ¿no? Hay autores muy interesantes que están en diversas partes del mundo. Diego Treyes en Francia, en España también hay otros autores como, por ejemplo, Sergio Galarza, Raúl Tola. Es decir, creo que la dispersión en términos geográficos y temáticos es quizá el sello de esa generación. Hola, yo tenía una pregunta sobre, bueno, yo no he escrito un libro, pero he visto a través de mi papá que es mucho trabajo escribir un libro, no solo la parte de escribir, pero luego publicar y conseguir a gente que lo lea. Entonces yo me preguntaba si habían momentos en que dudaste de ti mismo o sintiste tal vez el síndrome de impostor y no sé cómo sobrepasaste esos momentos. Sí, bueno, creo que el síndrome del impostor está todo el tiempo, ¿no? Uno aprende a escribir un libro escribiéndolo, nada más. Y cuando terminas de escribir ese libro, las claves que descubres que te han llevado a poder encaminarlo ya no te funcionan para el siguiente libro. Cada libro tiene su propio mecanismo, su propia relojería. Entonces, sí, a mí me asalta todo el tiempo el síndrome del impostor. Siempre siento que estoy empezando otra vez. Ahora estoy embarcado en un proyecto que no sé qué va a suceder. En ese sentido, soy de ese tipo de autores que aún sabiendo que su vocación es cierta y que está decidido a encaminarla, tiende a dudar mucho respecto de no de las historias que quiero contar, porque sé más o menos cuáles son, pero sí de cómo abordarlas o de cómo enfrentarlas. Así que sí, si tú alguna vez escuchas a un autor que se autodenomina consagrado o que siente o lo sientes muy seguro de sí mismo, pues yo desconfiaría de un autor que predica ese tipo de discurso, ¿no? Me interesan más aquellos que siempre están pensando cómo renovar su escritura, cómo experimentar con su propia voz, que intentan salirse de su propia zona de confort para no siempre contar la misma historia, porque es posible que uno trabaje sobre los mismos temas. A la larga no son tantos los temas que a uno le obsesionan, suelen estar muy focalizados,
Pero la forma en la que llevas adelante tu preocupación por esos temas, esa forma sí debe ser cambiante, ¿no? Y distinta. ¿Otra pregunta? Renato, hablando de certezas, ¿cuáles son las principales certezas que has derribado en tu proceso como escritor? Esas preguntas metafísicas me ponen nervioso. Bueno, tal vez la primera es que sí, uno puede intentar vivir de escribir libros, ¿no? Eso no significa, aquí estoy pensando en algo que decía, creo que también lo decía Vargas Llosa, que es tratar de trabajar para el escritor que uno es, ¿no? Es decir, si tú asumes el oficio íntegramente, pero sabes que quizás no vas a vivir de tus libros, tienes que sí, buscar un trabajo alimenticio que te procure la tranquilidad de pagar tus cuentas, pero siempre en función del escritor, ¿no? Tratar de darle al escritor la seguridad de poder vivir su vida práctica para que pueda sentarse a escribir, ¿no? Entonces, esa sí ha sido, creo yo, es una certeza muy sólida, ¿no? El intentar trabajar para que el escritor pueda producir. A veces es más difícil, ¿no? Cuando los hijos son pequeños es más complicado, pero a la larga creo que se pueden dar las condiciones para que ese escritor que también eres pueda trabajar con cierta calma, ¿no? Luego, que la escritura sin duda es una forma de tratar de darle a la vida un sentido que quizás la vida no tiene, ¿no? Yo no sé si la escritura es terapéutica. Siento que así como tal vez ayuda a cerrar ciertas heridas, abre otras, ¿no? Entonces no me da tanto por pensarla como un ejercicio terapéutico, pero sin duda sí es un ejercicio de conocimiento. Yo creo que la gente solo puede entender las cosas que ha vivido si es que las lleva a la escritura. La escritura te permite colonizar tus experiencias con lenguaje. Tú de pronto puedes tener muy claro lo que te pasó y que cambió tu vida, pero hasta que no te pones a pensar qué nombre tiene eso, si fue decepción, si fue traición, si fue desengaño, si fue algo que te llevó a la miseria, etc., hasta que no le pones nombre, no entiendes muy bien lo que te pasó. Y cuántas veces perdemos la oportunidad de llevar experiencias nuestras a la escritura. De modo que esa sí es una certeza también, que solo con la escritura puedo comprender las cosas que me han sucedido. ¿Otra pregunta entre el público? Ahí tenemos una. Mi pregunta un poco toma la pregunta que tú hiciste sobre ahora un autor que ya tiene cierto success. ¿Y cómo ves la literatura contemporánea ahora en Perú? O sea, significa ya la generación Gen Z, toda esa juventud que vive ahora en el Perú. ¿Y cómo la ves diferente de ti, de seguramente nuestra generación? Y si sientes que hay cierta diferencia o no. Quisiera saber más que todo tu opinión al respecto. Sobre las generaciones más jóvenes, escritores. Sí. No los he seguido tanto como tal vez me gustaría. No me estás siguiendo entonces. Sí, siento que tienen tal vez más posibilidades editoriales ahora de las que había cuando nosotros empezábamos a publicar, pero también siento que el sistema editorial se ha precarizado en otro sentido, ¿no? Ha desaparecido la crítica literaria, lo que existe es más un reseñismo antes que un verdadero ejercicio de la crítica. Se publica demasiado, las editoriales publican demasiados libros. Entonces, por un lado, tienen muchas más posibilidades, pero también hay un sistema más precario en términos de calidad. Pero no me animaría a mencionar nombres porque no los he seguido tanto, ¿no? He leído a pocos autores jóvenes y quizás sí me quedo a la espera de recomendaciones, ¿no? Sí.
¿Otra pregunta? Hola Renato, hola. Mi pregunta es, ¿cómo ves desde España la aceptación de la literatura latinoamericana del público? Si tienen autores preferidos o países preferidos, ¿no? Desde el lector español. A ver, en España hay una enorme debilidad por la literatura argentina, sin ninguna duda, ¿no? Y no solamente por la literatura, en general por las creaciones argentinas. Y además vale la pena decir que hay autores argentinos y argentinas que son extraordinarios. Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? O Samantha Schweblin, que son autoras, una vive en Argentina, otra vive en Alemania, pero son autoras muy interesantes que trascienden incluso, creo yo, aunque escriben, no son escrituras nacionales, ¿sabes? O sea, no hablan de Argentina, o lo hacen, pero a un nivel mucho más, mucho menos evidente, ¿no? Entonces, autores como ellas tienen un público ganado y penetran con mucha comodidad dentro del sistema editorial español. Hay otros autores que también creo que tienen un público ganado, aunque eso no necesariamente significa que son bestsellers, ni mucho menos, pero sí tienen un prestigio y sus libros circulan, que es lo importante, ¿no? Al final, lo que uno busca es que los libros puedan circular, que puedan viajar, que viajen más los libros que los autores, sobre todo estos viajes largos de 13 horas. Pero entonces sí, es un mercado muy difícil, porque el español, el lector español tiene una enorme oferta de mucha calidad entre los propios autores españoles, ¿no? Hay muy buenos escritores españoles. De modo que sí, es difícil. Yo en 10 años pensaría que he construido algún nicho de lectores en España, probablemente, pero tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Las editoriales te ayudan en la medida en que tus libros funcionan o no. Y por eso siempre hay que intentar estar seguro de los libros que uno está escribiendo. ¿Otra pregunta? Hola Renato. Hola. Uy, yo veo aquí muchos que saben mucho. Muy interesante. Es que me viene a la cabeza tanto, estoy por primera vez como más cerca de escritores y ha sido súper enriquecedor. Felicidades por este proyecto. Nosotros venimos de Indiana y ha sido muy interesante porque no tenemos tanto esta clase de eventos y los inmigrantes, pues hay muchos a los que nos gusta leer. Y esa parte, por lo menos yo la sentí muy rezagada en nuestro estado. Pareciera como que nos ven solamente como personas que venimos a trabajar y se quedan en una parte de élite, los pocos escondidos que se dedican a esto. Comentaste algo relacionado con que tú consideras que el éxito es que seas leído, ¿no? Que consideras que de alguna manera los libros, algo así, es el éxito del escritor, de alguna forma es más que el premio, no porque fuera malo el premio. ¿Qué tanto se lee? Hay libros que son muy buenos y que son reconocidos ante los académicos como muy buenos, pero no son muy vendidos. Y sin embargo hay libros que son sumamente vendidos, un Harry Potter, ¿no? Que son libros que dices, ¿qué pasó? Y yo sé que los intelectuales, yo me acuerdo que crecí en un grupo de intelectuales snob, por decirlo así, y lo confunden a uno mucho de chavo con ese tema, ¿no? Bueno, cuando yo estaba chava, ya me fui para allá, pero entonces esta parte de lo que sucede de lees buena literatura o no lees buena literatura, no es, si es, ellos tienen éxito porque tienen el dinero, tienen el éxito, son leídos, no es literatura, sí lo es, estamos leyendo cosas chafas, no leemos literatura. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué piensas al respecto? Solamente quería aclarar que lo que yo dije es que si el éxito literario existe, ocurre cuando un lector, ¿no? Cuando un lector siente que tu libro le ha hablado de alguna manera y se siente impelido a recomendarlo, ¿no? Cuando un lector viene y te dice cosas, oye, tu libro hizo esto por mí, o a raíz de la lectura de tu libro tomé esta decisión, ¿no? O me puse a escribir, ¿no? Ese es, ¿no? A baja escala tal vez, para mí lo que representa el éxito literario, que un libro impacte a un lector. Lo otro, a mí me aburre profundamente la discusión respecto de la alta o de la baja literatura. Siento que en nombre de esa discusión muchas veces se menosprecia literatura que tal vez no tenga una calidad académica, pero que
que genera discusión, ¿no? Y si genera discusión, y si toca tantas vidas, y si tantos lectores están hablando de él, pues pongámonos a pensar qué es lo que está ocurriendo con ese libro, que tal vez no ha surgido de las canteras de la intelectualidad, pero que es capaz de emocionar a un público masivo. Sí, y lo otro es que también a mí lo que me gusta es, quizá porque mi formación no es enteramente literaria, yo he aprendido, soy como autodidacta, ¿no? Aprendí a leer en la casa de un tío y luego he sido un lector muy desordenado durante muchos años, pero a mí me gusta en general todo tipo de narración. Me gusta mucho consumir series, consumir películas, obras de teatro. Bueno, ahora que soy papá consumo, no voy a decir lo que consumo, quiero decir, consumo mucho menos, consumo alcohol, consumo cigarro. Consumo mucho menos lo que antes, ¿no? Veo menos películas y quizás leo menos, pero sí creo que uno tiene que estar abierto a todo tipo de relatos, ¿no? Y yo prefiero que un chico vaya a una librería a buscar un Harry Potter y que el día de mañana, al ir a buscar el segundo tomo, se entere de otro autor y vaya construyendo al principio de manera precaria, pero luego con más argumentos, su propio árbol de influencias, y tal vez en unos años llegue a un autor que verdaderamente sea más interesante para él y le haga descubrir nuevos horizontes, ¿no? De modo que si no me fío mucho de esta discusión de la alta y la baja literatura. ¿Quién podría decir qué cosa es una y qué cosa es la otra? ¿Alguna pregunta más? Ahí por ahí tenemos. Renato, bueno, sabemos que una historia tiene un principio y un fin. Se puede escribir una historia con la escena final, para que sea el principio, y ya tú lo has hecho. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, pues estoy diciendo que sí se puede escribir un libro con el final primero. Sin duda que sí, ¿no? ¿Y usted lo ha hecho? A ver, lo maravilloso, una de las cosas maravillosas de la escritura es que no respeta la cronología de la vida, ¿no? Sino que la altera. Uno es el curso de la realidad y otro es el curso de la ficción, de la narración. Uno puede elegir contar una historia desde el medio de la historia, ¿no? Esto que se llama in media res. Empieza la historia y estamos como espectadores o como lectores frente al conflicto, el momento en el que el conflicto surge. No sé, pienso, por ejemplo, por hablar de una película muy conocida, Pulp Fiction. Uno empieza a ver Pulp Fiction y encuentra esta pareja que está discutiendo en un café y no entiendes muy bien de qué están hablando. Hay una historia previa que con el paso de las horas y los minutos uno va entendiendo. Y de la misma forma uno puede empezar la historia por el final y luego retrotraerse para contar cómo se originó esa historia hasta volver a llegar al final. Si lo he hecho, pues no lo he hecho. Bueno, a ver, en la novela de mi padre yo digo que mi padre murió desde la primera página, ¿no? Ahí no hay mucho spoiler del cual cuidarse. Pero no conscientemente, no he pensado en una historia que voy a empezar a escribir desde el final, pero me interesan mucho también esos ejercicios experimentales en los que las historias, las estructuras adquieren estos cambios, ¿no? Que le imponen al lector también un nivel de desafío también mayor. Sí. Si se puede, no lo he hecho. ¿Alguna pregunta más? Mientras que van pensando, me ha venido a la mente una pregunta. A ver, ¿cuál? Con tu juego de los ¿qué hubiese pasado o qué pasaría? Hay un libro que se llama Civilizaciones, de Philippe Lemaitre, creo que es, no estoy seguro. Alguien podría googlear tal vez, que es una novela que se plantea qué hubiera pasado si los incas hubiesen conquistado a los europeos. Entonces es bien interesante porque en esa novela la lucha fratricida entre Atahualpa y Huáscar deriva en un Atahualpa que se fuga por Panamá y termina en Portugal, termina descubriendo Portugal. Y no solamente son
no solamente son juegos, sino que en la especulación también, ¿no? Uno se permite idear toda una historia fantasiosa sobre cómo el mundo se comportaría si esas derivas hubiesen sucedido de aquella otra manera. Perdón, te interrumpí con la... No. Si tuvieras a tu padre vivo, acompañándonos, y te preguntara, ¿por qué escribiste esa novela? ¿Qué le responderías? ¿Te la has preguntado alguna vez? ¿Qué hubiese pensado él? Bueno, mi padre se caracterizaba, por lo menos en su faceta política, era un militar que siempre salía a decir cosas muy tremendas en medios de comunicación, en la televisión. Muy radical. De modo, y era conocido por eso, ¿no? Por ser un poco como el militar bravucón que daba grandes titulares sobre cómo combatir al terrorismo. Yo recuerdo que una vez, ustedes seguramente conocen a Jaime Bailey. Jaime Bailey tenía un programa de televisión en Lima, bueno, tuvo varios, pero en los 90 tuvo uno, e invitó a mi padre a entrevistarlo el día en que se fugó de la cárcel el líder del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos. Se fugó por un túnel muy bien construido. Está tan bien construido ese túnel que podría haberlo inaugurado el gobierno aprista antes de dejar allí. Salió con una columna de hombres, y en fin. Esa noche la noticia era esa, y Bailey invita a mi padre para comentar la huida de Polay. Y en casa ya teníamos miedo de cuando mi papá daba una declaración, porque al poco de que las daba, empezaban las llamadas perturbadoras, ¿no? Amenazas con que nos iban a secuestrar, o que a él lo iban a matar, etc. Entonces mi madre esa noche le dice, a mi papá le decían Gaucho, porque había nacido en Argentina. Gaucho, por favor, contrólate, mesúrate, no vayas a decir nada que nos pueda perjudicar. Mi papá le promete que se va a comportar bien. Y va a la entrevista y la verdad es que nosotros veíamos la entrevista con una expectativa como si fuese la final del Mundial. Y para sorpresa nuestra, mi padre se condujo muy bien a lo largo de esa conversación. No dijo nada altisonante, nada que pudiera representar un peligro el día de mañana, hasta que en la última pregunta, Bailey le dice, general, si usted tuviese a Polay enfrente, ¿qué le diría? En la casa empezábamos a sudar, como si nos hubiesen cobrado un penal en contra en el último minuto. Y le hablábamos a mi papá a través de la pantalla. No digas nada, no vayas a hablar. Mi papá encendió un cigarro, fumaba muchísimo y en esa época todavía se podía fumar en televisión. Y le dice a Bailey, Jaime, no me preguntes eso porque te puedo responder una barbaridad. Bien, papá, se contuvo. Pero Jaime arremete y le dice, general, por favor díganla, que para eso lo hemos invitado. Y en casa nuevamente, no, papá. Y mi padre le mete una calada al cigarro y dice, si yo tuviese a Polay enfrente, yo lo mato. Oh. Y esa misma expresión ocurrió en casa, pero multiplicada. No, no sé qué habría... No, es que es imposible esa pregunta especulativa, porque el libro existe porque mi papá dejó de existir. Si mi padre hoy viviera, que seguramente sería algo improbable porque tendría 99 años, si viviera yo no hubiese escrito ese libro. Yo le escribo, el libro está en el mundo porque mi padre dejó de estar en el mundo. Yo contaba ayer, ¿no? con los alumnos que el día en que mi padre muere, yo experimenté una sensación que no pude volcarla sino hasta que escribí la novela. Porque fue una sensación muy rara en la que se combinaban la pena, la tristeza, la desolación de la orfandad, junto con una auténtica sensación de libertad que me parecía obscena cuando yo la sentía, ¿no? Por fin voy a poder tener una vida con más libertad. Entonces, en la conciencia del joven de 18 años que yo era, convivían esos dos sentimientos con mucha claridad. Y yo eso nunca lo hablé con nadie hasta que escribí el libro. Y a veces ocurre que en las dinámicas familiares se dan ese tipo de circunstancias. Entonces, cuando tú me preguntas qué pensaría mi padre, seguramente sería un libro que no le gustaría, pero al mismo tiempo creo que valoraría el hecho de que yo haya perseguido mi vocación, ¿no? O que lo haya intentado. Creo que si pienso en sus posibles reacciones,
tal vez a la larga él se daría cuenta de eso, ¿no? Aunque en un principio quizá tomaría distancia y se enojaría. El que se enojó mucho, por ejemplo, fue mi hermano mayor, el último de los hijos que él tuvo con su primera esposa, con el que yo era muy amigo. Esos 3 hermanos mayores me dejaron de hablar cuando salió la novela, pero con el menor, Luis Fernán, yo siempre guardaba la esperanza de, en una de mis vueltas a Lima, poder sentarme a conversar con él, que él me cuente qué fue lo que le molestó o lo dañó, y yo contarle por qué escribí la novela y cuáles fueron mis motivaciones. Pero él murió de un cáncer hace 2 años. Y esa sí que fue una deuda, digamos, que se me quedó por saldar, ¿no? Y ese dolor no me lo va a quitar nadie, no haber podido conversar con ese hermano, por lo menos para intentar aclarar las cosas. De modo que a veces hay novelas que por su complejidad y por la intimidad que se usa como material, pueden ser difíciles, ¿no? de entender para una familia. Sí. Por eso Knausgaard, el escritor noruego, recomienda, siempre dicen, ojalá que si escribes sobre tu familia, tengas una familia muy numerosa, porque van a haber varias bajas, ¿no? Y no les muestres nunca el manuscrito. Nunca les muestres el manuscrito porque seguramente te van a pedir que quites tal o cual parte. Pero solamente para terminar, lo que a mí me interesaba era, y lo que me terminó demostrando la realidad, fue que el lector, ajeno a mi cerco familiar, hacía una operación mucho más interesante que mis parientes. Porque no leían la novela pensando en mi familia, sino en la suya. Entonces, donde yo hablaba de mi padre, que había gozado de la gloria política y que luego, cuando cayó enfermo, fue siendo abandonado por los amigos, los lectores leen a su propio padre, ¿no? Y recuerdan cómo era su padre, si es que ya murió, y buscan conversar con él ahora para hacerle preguntas si es que está vivo. Y eso es a mí lo que me interesa, cuando el lector pasa de lo narrado a lo vivido y no se queda en la superficie de aquello que se cuenta, ¿no? Sino que lo lleva a su propia biografía. Se conecta y se identifica. Eso es lo más importante. Eso. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? Allá tenemos una aquí primero y luego atrás. Renato, ¿qué tanto te afectan las reseñas? Hay unos asesinos malvados y hay otros que hablan maravillas, no sé, ¿qué tanto pasan contigo? ¿Las lees? ¿Estás al pendiente? No sé, ¿cómo funciona esto? Mira, voy a decir una respuesta que es un lugar común y que estoy seguro que han escuchado antes, pero en la que creo profundamente. Ni me creo las críticas negativas cuando las siento hechas con mala onda o mala leche, ni los elogios superlativos, como los que utilizó David al inicio para presentarme en la conversación. Pero sí, cuando las críticas tienen un espíritu constructivo, las atiendo. Pero desde que nacieron mis hijas, eso que antes me importaba mucho pasó a un segundo lugar, sinceramente. Una de las cosas bonitas que tiene la paternidad es que reacomoda, ¿no?, todas tus prioridades y te empiezas a dar cuenta de qué cosas son las valiosas y cuáles no tanto. Entonces sí, las leo, las que son buenas, las que no tanto, pero evito que mi estado de ánimo se afecte o se deje impactar por ellas. ¿Tenemos una pregunta? Más atrás, miren. Renato, un placer. Vivimos en un mundo de inmediatez. ¿Cuál sería tu aporte para incentivar a las personas a que lean cada día más? A ver, con los niños lo importante es que los padres lean, ¿no? Si el padre no coge ni el periódico, aunque ya hoy quién coge el periódico, pero si el hijo no ve al padre leer o a la madre leer, como actúan a veces imitativamente, es difícil que un niño coja un libro si en su casa no hay una biblioteca. Y respecto de los lectores adultos, pues no sé, creo que cada uno, tu pregunta demanda una respuesta muy personal, ¿no? Creo que cada uno
está un poco a la espera de un libro que lo toque y que le hable al oído de alguna manera. Pero sobre todo hay algo que decía Borges que a mí me gusta mucho, y es que la lectura no se puede imponer, ¿no? La lectura es un placer que no debería, que se puede contagiar, pero que no se debe imponer. De hecho, hace poco en España hubo una larga polémica porque una influencer dijo algo así como que leer no necesariamente te hace una mejor persona y que no pasa nada si no lees. Y yo estoy de acuerdo con ella, a pesar de que ha habido mucha gente en contra. Yo creo que leer no te hace necesariamente una mejor persona. Conozco personas muy lectoras y que son pésimas personas, que son pésimos amigos, ¿no? Sí creo que te da un sentido más crítico, sí creo que te da una mirada con mucha mayor perspectiva. Creo que puede mejorar muchas cosas en ti, pero no necesariamente te hace una mejor persona, ¿no? Hay muchos hijos de puta que leen bastantes libros y que tienen enormes bibliotecas. Entonces creo que uno tiene que aprender a apasionarse por algo, no necesariamente por la lectura. Ojalá sea la lectura, porque digamos, aquí todos formamos parte un poco de ese círculo. Pero me da lo mismo si la persona tiene una pasión por la lectura, o por el cine, o por el teatro. Yo prefiero eso, ¿no? Antes que un lector, alguien apasionado por algo. Entonces creo que al final se trata un poco de eso, ¿no? De ir por la vida con una pasión que la justifique también. Creo que no hay más preguntas. Bueno, nuevamente gracias Renato por estar acá con nosotros. Vamos a acabar con un aplauso, por favor, a los invitados.